Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amim, benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten a Torah, beshen Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado de entre todos los pueblos, las naciones de la tierra. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Acompáñeme usted al capítulo 23 de Génesis. Quiero que usted vaya tomando nota hoy de todo lo que vamos a aprender de Génesis Bereshit 23. Pueden visitar kolshadai.com y descargar todos los audios del libro de Génesis para que usted pueda tener su estudio sistemático de Sefer Bereshit. Vamos a dar lectura, ¿qué le parece? Y luego vamos a ir comentando acerca de este capítulo. Dice desde el versículo 1: y fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo a Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Het, diciendo: peregrino y advenedizo soy entre vosotros. Dadme heredad de sepultura con vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham, y le dijeron: escúchanos, Señor mío, eres un príncipe de Elohim entre nosotros. En lo mejor de nuestras sepulturas, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te impedirá su sepultura, para que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al cabo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón se hallaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón Eteo a Abraham, en oídos de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. Delante de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Y Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, y respondió Efrón en oídos del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Y respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, oyéndolo los hijos de Het, 400 siclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, enfrente de Mambré, la heredad y la cueva que estaban en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todo su término alrededor, quedaron asegurados a Abraham en posesión a vista de los hijos de Het, y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Y después de esto sepultó Abraham a Sara, su esposa, en la cueva de la heredad de Macpela, enfrente de Mambré, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Así Abraham adquirió de los hijos de Het el campo y la cueva que había en él, como una propiedad para sepultura. Palabra del Eterno, capítulo 23. Como decíamos, llegamos a la muerte, pero también la edad de Sara, que revela este versículo 1. La adquisición de Macpela, donde Sara fue sepultada. Prácticamente este capítulo 23 nos relata en cuanto a la sepultura de Sará o Sara, que significa la princesa. Vayu haye Sara mea shana be'esrim shana be'sheva shanim shne haye Sara. Este versículo 1 está muy interesante porque habla de las vidas de Sara, ¿sí? Las vidas de Sara.
Como madre de todos los creyentes, Sara es la única mujer cuya edad en el momento de morir es mencionada en las Escrituras. Isaac ya tenía 37 años a la muerte de ella. Vamos a leer Isaías 51:2, acompáñeme. Isaías capítulo 51, versículo 2, que dice: mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque lo llamé solo y lo bendije y lo multipliqué, dice Isaías. Y leemos primera de Pedro capítulo 3, versículo 6, que dice: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo el bien y no teniendo temor de ninguna amenaza, dice el versículo. Fíjense que ponemos aquí a Sara como un ejemplo, y me refiero entre las matriarcas, ¿sí? Y como decíamos, los 37 años que tenía su hijo Isaac. Pueden ustedes revisar Génesis 17:1 y verso 17 y Génesis 21, verso 5. Kiriat Arba, un lugar que aparece en nuestro verso 2. Abraham se había trasladado a su antigua residencia cerca de Hebrón, que ya estudiamos en el capítulo 13, verso 18, y habiendo vivido casi 40 años en la tierra de los Plishtim, volvió entonces a la Canaán propiamente dicha, hecho que anota Moisés específicamente. Recuerden que el Génesis fue escrito por Moshe, y este dato aquí lo remarca Moshe. Kiriat Arba, que significa ciudad de Arba, recibió ese nombre de uno de los gigantes anaseos que indudablemente la fundó. El nombre Hebrón fue dado a la ciudad un tiempo después. Entonces Abraham hace duelo por Sara. Aparentemente es el único rito fúnebre observado por Abraham, y esto probablemente se refiere a un duelo formal, o sea, sentarse en el suelo y llorar en la presencia del muerto. Posteriormente el duelo se convirtió en un ritual complicado que incluía ceremonias tales como rasgarse los vestidos, afeitarse la cabeza, vestirse de saco y cubrirse la cabeza con polvo, con ceniza, quitarse la barba, etcétera, etcétera. Muchos puntos que los vemos, quiero darle algunas citas. Segundo de Samuel 3:31, Job 1:20, Job 2:12. Dice nuestro versículo 3: Vayakam Abraham el Pene, Metó, Vayedaber el Benejet Lemo. Gerbeto Shabanohi Imahem, Tenuli Ahuzat Kever Imahem, Bekvera Meti Milefanai. Dice el versículo 3 y 4 del capítulo 23 de Bereshit: y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Het diciendo: peregrino y advenedizo soy entre vosotros, dadme heredad de sepultura con vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Milefanai, dice el versículo. Él habló con los hijos de Het. Los habitantes de la región son aquí llamados los hijos de Het, o también se les conoce como los hititas, del verso 10. Durante el primer periodo de la residencia de Abraham, los amorreos habían estado en posesión de Hebrón, dice Génesis 20, verso 1. Las objeciones críticas en cuanto a la presencia de los hititas en esta región meridional, en este periodo que es antiquísimo, no están confirmadas por los descubrimientos arqueológicos. En realidad, a la luz de las leyes de los hititas, se pueden explicar mejor algunos detalles que sí están relacionados con este relato. Extranjero y forastero o advenedizo soy. Es digno de notarse la forma cortés en que Abraham se dirigió a los hititas, el pueblo de aquella tierra. Admitió francamente su condición de transeúnte, no pretendió tener derecho a nada de la tierra, y eso lo explica Hebreos 11:13. El Eterno le había prometido toda Canaán. Con unos pocos centenares de sus criados había derrotado a las fuerzas aliadas
de la Mesopotamia, y eso lo estudiamos en Génesis 14. Estos mismos hititas lo habían reconocido como un príncipe de Elohim, dice el verso 6 del capítulo 23. Sin embargo, humildemente, Abraham no presentó ninguna demanda a estos vecinos. Él pidió permiso para conseguir el título de esta propiedad, de una parcela de tierra, no por derecho, sino como un favor. Y claro, algo que destacamos, por un precio. Le pidió sepultura. Esa es la primera tumba mencionada en las Escrituras. Muchas naciones paganas en la antigüedad incineraban a sus difuntos, pero los hebreos siempre prefirieron enterrarlos. Y sabemos que hay mandamiento porque la Escritura dice, sí, por voluntad de Elohim, que al polvo tenemos que regresar, es decir, a la tierra, de la tierra venimos y de la tierra debemos de regresar. El deseo de ser sepultado en la tierra de uno mismo es común a la gente de todos los tiempos, todas las razas, todos los niveles de cultura. Es muy común esto. Ellos le dijeron, tú eres un príncipe de Elohim. O sea, los heteos respondieron cortésmente al pedido de Abraham, porque él también fue cortés con ellos. Ellos rehusaron aceptar la forma en que se consideraba el mismo como un extranjero entre ellos, y lo reconocieron como un príncipe de Elohim. Una expresión que, de acuerdo con un modismo familiar hebreo, podría legítimamente traducirse como el príncipe poderoso. Al designar a Abraham como un príncipe poderoso, los heteos expresaron el reconocimiento de Abraham como un hombre a quien el Eterno había favorecido por mucho tiempo. Por eso le dijeron, ninguno de nosotros te negará. Ellos aprobaron el pedido de Abraham. Para comenzar, le ofrecieron poner a su disposición los lugares donde ellos sepultaban a sus muertos. Un gesto realmente cortés con Abraham. Abraham se levantó, dice el verso 7. Abraham expresó su aprecio, inclinándose. Y esto es un ademán muy común en Oriente Medio de un acto de gratitud. No encontrando oposición a este pedido, Abraham formuló una propuesta concreta. Dice el versículo 8 de nuestro capítulo 23, Vaidaber itam lemor im yesh et nafshechem likbor et metim lefanai shemauni ufiguli beefram ben zohar. Y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar. ¿Por qué le dijo interceded por mí? Bueno, porque esto es una forma típicamente oriental. Abraham no dirigió su pedido a Efrón mismo, sino que pidió a los ancianos de la ciudad que usaran su influencia para conseguir la propiedad deseada. Habían de ser sus intermediarios para realizar esta transacción. Y un proceder tal le permitiría concluir el convenio con mayor presteza. También evitaría incomprensiones que pudieran surgir de otra manera. El buen nombre de toda la comunidad aseguraría un trato justo, protegería también las críticas tanto a Abraham como a Efrón. Y es por eso que se hizo el acto público. Hablemos un poquito de Macpela. Este nombre se ha explicado en diversas formas. Algunos lo han tomado como un nombre propio, otros como la descripción de alguna peculiaridad de esta caverna. Proviene de la raíz kafal. La raíz kafal significa duplicar, lo que sugiere que podría ser una cueva doble o quizá con dos entradas. Parece preferible la primera interpretación. En esa cueva fueron depositados sucesivamente los restos de Sara, Abraham, Isaac, Rivka, Lea y Jacob. Y si tiene duda de esto, puede consultar Génesis 25:9, Génesis 49:31 y Génesis 50:13. De la gran familia patriarcal, solo, dice Génesis 35:19, Raquel quedó ausente. Macpela ha sido identificada con dos cuevas, una encima de la otra. O sea, debajo de una mezquita musulmana, en una loma que está cerca de Hebrón,
Durante siglos el acceso estuvo prohibido, pero en 1882 se hizo una excepción con el entonces futuro Jorge V de Inglaterra y su hermano, y desde la Primera Guerra Mundial varios han tenido la oportunidad de visitar la cueva superior, la cual contiene piedras marcadas que llevan los nombres de Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Rivka y Lea. Esas lápidas deben señalar sus tumbas reales en la cueva inferior, labrada en la roca. Si esta antiquísima tradición concuerda con los hechos, no se puede determinar hasta que se permita realizar, obviamente, estudios científicos en la cueva inferior, no en la superior. Volvemos a nuestro capítulo 23. Dice el verso 11, te doy la heredad. Bueno, toda esa clase de transacciones se hacían en la puerta de la ciudad. Eso lo podemos ver en Génesis 34, 20, Ruth, capítulo 4, verso 1. Habló Efrón, que obviamente era uno de los nobles presentes, y es mencionado por nombre. Él ofreció a Abraham la heredad que contiene la cueva como un regalo directo. O sea, esta oferta obedece a una buena costumbre oriental que se ha mantenido viva en algunos lugares hasta el día de hoy. Por supuesto, todos sabían que esa oferta no debía tomarse en serio. Efrón no estaba dispuesto a vender la cueva sin la heredad. La razón para este anhelo de Efrón de vender toda la propiedad y no sencillamente parte de ella reside justamente en las leyes hititas que permitían la exoneración del servicio feudal solamente si todo el campo es vendido, pero no si se dispone de él en fragmentos. Por eso, si Abraham hubiese comprado tan solo la cueva, el pago de impuestos de Efrón no habría disminuido. Al paso que si Abraham finalmente compraba toda la propiedad, se transferían las obligaciones de Efrón a Abraham, que es el comprador. Esto es lo que nos dicen las leyes hititas. Y es por eso que se ofreció de esa manera. Dice nuestro versículo 13, yo daré el precio. O sea, reconociendo en la respuesta de Efrón su disposición para que él quedara con la cueva si compraba el campo en que ella estaba. Nuevamente Abraham se inclinó en señal de gratitud, por supuesto declinó aceptar la propiedad de Efrón como un regalo y preguntó el precio, expresando su deseo de pagarlo. 400 ciclos. Esto es algo así como $230. Ahora Efrón mencionó su precio, queriendo decir que era una bagatela para un hombre rico como Abraham. Aunque el precio parece muy razonable en términos de los valores modernos, en el tiempo de Abraham debe haber parecido exorbitante. Obviamente no podemos hacer el cálculo de $230 en la antigüedad, era muchísimo dinero. Hay registros babilonios que revelan que los campos por término medio eran entonces vendidos a 8 ciclos la hectárea y los huertos más fértiles se llegaron a vender hasta 80 ciclos por hectárea. De acuerdo con las normas de Babilonia, Abraham podría haber comprado un campo de unas 50 hectáreas por ese dinero, aunque no sabemos cuán grande era el campo de Efrón. Moshe, en este relato, parece dejar la impresión de que para obtener una buena ganancia, Efrón se aprovechó de la fama de Abraham. De otra manera, Efrón no habría ofrecido a Abraham el campo, además de la cueva, como explicábamos en el versículo 11. Entonces, Abraham pesó el dinero. O sea, deseando evitar cualquier sentimiento de enemistad, Abraham, como buen semita, a merced de los hititas, antes de regatear el precio, pagó sin cuestionar. Entonces, como ahora se acostumbraba a un proceder tal por todo Oriente Medio, y Efrón indudablemente esperaba que Abraham procediera así, como príncipe poderoso, como un rico jefe nómada. Abraham quizá sintió que el regateo podría disminuir su dignidad. O quizá, no sabemos, deliberadamente eligió evitar la reputación de ser un negociante difícil. Pagó todo al contado, de acuerdo con las normas comerciales comunes, como lo indica la frase plata
de buena ley entre mercaderes, dice nuestro verso 16. Y se refiere justamente a eso. Versículo 17. Y la heredad de Efrón que estaba en Macpela, enfrente de Mamre, la heredad y la cueva que estaban en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todo su término alrededor, quedaron asegurados. Fíjense usted que aquí se presentan algunas estipulaciones del contrato, sin duda expresadas con mayores detalles en una escritura pública. Numerosos contratos tales de aquel tiempo, me refiero a Ur, el antiguo hogar de Abraham, otras partes también de Mesopotamia, nos presentan un cuadro claro de la forma de estos contratos como eran. Sin duda, el título de propiedad de Abraham contenía una descripción exacta de la propiedad y su ubicación. Incluía una lista de los árboles, otros objetos, en este caso también la cueva. Por ejemplo, si los árboles no se hubieran incluido específicamente, Efrón podría haber reclamado el fruto de los árboles cada año. Una vez más, este es un detalle interesante que muestra que los hititas estuvieron implicados en toda la transacción, puesto que la lista exacta del número de árboles de cada venta de una propiedad es una de las características de los documentos comerciales hititas. Entonces, finalmente dice el versículo 19 de nuestro capítulo 23, viajaré Hem kabar Abraham et Sara ishto, el me'arat sede an Macpela, al pene Mamre id Hebron be'eretz Kenan. Y después de esto sepultó Abraham a Sara, su esposa, en la cueva de la edad de Macpela, enfrente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, dice el versículo. La cueva estaba situada, dice el verso 19, cerca de Mamre, donde Abraham había vivido antes del nacimiento de Isaac. Abraham dejó a su amada esposa descansando a la vista del bosquecillo que había sido su hogar durante tantos años, donde había compartido muchos tiempos de alegría, también muchos dolores, muchas esperanzas y muchas situaciones juntos, al oriente de Mamre. Mamre no era otro nombre para Hebrón, sino que sencillamente era otro lugar que estaba muy cerca. Le doy de tarea a Génesis 13:18. Todo esto en la tierra de Canaán. Esto nos resalta que Sara encontró su último lugar de descanso en una parcela de terreno perteneciente a Abraham, en la tierra prometida de Canaán. Hasta aquí, mis amados, capítulo 23. Damos gracias a nuestro Padre por el estudio del libro de Génesis. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo. Asher kideshanu bemitzvotav betzivanu la'asok bedivrei Torah, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado el ocuparnos de la Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah leamo Israel. Bendito eres tú, Yahweh, que enseñas Torah a tu pueblo Israel. En el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén y amén.